AMLO, Walmart ya pagó y se puso al corriente en sus adeudos con el SAT. El presidente informó que la empresa Walmart ya pagó y se puso al corriente en sus adeudos con el SAT. Andrés Manuel López Obrador detalló que Walmart pagó el año pasado sus adeudos de impuestos. Al principio, mal aconsejados por abogados, decían que no debía nada, pero se les convocó para que platicaran en el SAT. Estuvieron de acuerdo y se convencieron de que debían y pagaron el año pasado, detalló el mandatario. Señaló que se tenía un adeudo de alrededor de 10,000 millones y eso fue lo que pagaron el año pasado. Tenían un adeudo por esa compraventa de alrededor de 10,000 millones y eso fue lo que pagaron el año pasado y era lo que correspondía hablando con la verdad. No tenían ese adeudo de 160,000 millones, eran de 8 a 10,000 millones de pesos y ya los pagaron, indicó. Reiteró que estos adeudos, aparte de afectar a la hacienda pública, perjudican a todos los mexicanos, así como al apoyo de todos mediante programas sociales y servicios públicos. Y dijo que un tema aparte es el pago del consumo de energía eléctrica e insistió en que se avanzará con la revisión de los contratos leoninos con la Comisión Federal de Electricidad. Además mencionó que no se puede señalar que la reforma eléctrica es inconstitucional, pero se llegará hasta las últimas consecuencias en su defensa, hasta llegar a la Suprema Corte si es necesario. En caso de que la Corte declare inconstitucional la reforma eléctrica, la siguiente vía sería una reforma a la Constitución, aún con el riesgo de que no se apruebe, por no tener las 2/3 partes, pero estoy obligado a hacerlo, de lo contrario me convertiría en cómplice. Considero que es una injusticia que la tarifa que pagan los usuarios de clase media o popular es más elevada que la que pagan los grandes consorcios, entonces no podría quedarme con los brazos cruzados, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, AMLO descarta que resurja el huachicol. Al defender la iniciativa de reforma en materia de hidrocarburos para poner orden en este ámbito, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no existe ninguna posibilidad de que vuelva el robo de gasolina o huachicol. Indicó que actualmente se combate el hurto de gas. Estamos combatiendo el huachicol y el contrabando en todas sus manifestaciones, dijo en la conferencia de prensa matutina. No hay ninguna posibilidad de que se restablezca el robo de combustible. Del robo de gasolina pasaron al robo de gas, pero ya estamos atacando este tipo de ilícitos, al igual que el contrabando de gasolina, señaló. Por eso la iniciativa que presenté de hidrocarburos, para tener más control. En la pasada administración, añadió, entregaron más de 1,000 permisos de importación de gas, un desorden completo o un desorden pensado para permitir los ilícitos, expresó. Reiteró el compromiso de su gobierno de no incrementar precios de combustibles en términos reales, es decir, que no aumenten más allá del nivel de la inflación. Sin embargo, veamos, ¿qué dice la Constitución del sector eléctrico? La Constitución otorga de forma exclusiva a la nación el control y la planeación del sector eléctrico en su conjunto, así como el servicio público de distribución y transmisión de la electricidad. En su libro El juicio de amparo, Ignacio Burgoa sostiene que el juicio de amparo tiene como objetivo connatural a su esencia tutelar un ordenamiento de derecho superior, o sea, la Constitución, de las posibles violaciones que cometan las autoridades del Estado. En otras palabras, el juicio de amparo tiene el objeto de proteger derechos ciudadanos constitucionales. Sin embargo, en los argumentos de uno de los jueces de amparo que determinaron la suspensión definitiva de la nueva ley de la industria eléctrica, se fundamenta tal resolución en conceptos como el siguiente: la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de competencia. Pero la Constitución no dice eso. La resolución del juez no se basa en un precepto de la Constitución, sino en una visión ideológica, asociada en todo caso a ciertos intereses económicos. En relación al sector eléctrico, el artículo 25 de la Constitución señala: el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución,
manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y control sobre los organismos y empresas productivas del Estado, que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas, la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado. El artículo 27 de la Constitución afirma: corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. El artículo 28 establece, a su vez: no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. El artículo 73, por su parte, señala que el Congreso de la Unión tiene facultad: 10. Para legislar en toda la República sobre energía eléctrica. 29. Para establecer contribuciones. 5. Especiales sobre energía eléctrica. Como puede observarse, la Constitución no señala la forma específica en que los particulares podrán participar en la industria eléctrica. Menos aún establece como derecho constitucional un régimen de competencia en el sector eléctrico. En cambio, la Constitución sí define tres cosas: otorga de forma exclusiva a la Nación el control y planeación del sector eléctrico en su conjunto, así como el servicio público de distribución y transmisión de la electricidad. Advierte que en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes. Y ordena que serán las leyes las que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. En conclusión, el juez no está defendiendo ningún precepto constitucional. En cambio, los legisladores sí procedieron de acuerdo a la Constitución al reformar la ley para determinar nuevos mecanismos de participación de los particulares en las actividades de la industria eléctrica, que no son exclusivas de la Nación. Aclarado. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. ¿Qué tal? Buenos días, señor presidente. Demián Duarte, del Sonora Power, de Hermosillo. Primero que nada, buenos días, un gusto en saludarles a usted y a los funcionarios que le acompañan. Quisiera hacer una nota de agradecimiento a nombre de los hermosillenses en particular y de los sonorenses, porque hoy inicia la vacunación en mi ciudad. Para nosotros es muy importante. Al final de cuentas, usted ha enfatizado el tema de la esperanza, y este asunto del arranque hoy en Hermosillo nos plantea pues una luz de esperanza en el camino. Muchas gracias, señor presidente, y al equipo que le asiste en este plan. Quiero llamar su atención, señor presidente, sobre un tema muy particular. Durante los meses de enero y febrero me tocó traer un asunto que me parece muy importante y es muy sensible a ojos de los ciudadanos, pero muy en particular de los consumidores. Hemos visto, afortunadamente, que la inflación sigue bajo control. Sigue con atención su informe a 100 días de lo que es el tercer año. Usted habló de algunos indicadores muy firmes que plantean pues la recuperación de la economía de manera puntual. Sin embargo, hay un indicador que sí nos preocupa, y que es el incremento constante en los precios del gas LP. Usted sabe que el gas LP se ubica prácticamente en todas las cadenas de valor, y es muy sensible porque tiene un impacto directo a todas las familias de México, además de distintas industrias que están involucradas. Bien, el tema es que el gas, lamentablemente, pues ha tenido un incremento de marzo del 2020 a marzo del 2021, que ronda el 36% en términos de precios al consumidor.
hemos visto que a nivel internacional el precio de la molécula, como se le llama técnicamente, pues tuvo un incremento muy fuerte de arriba del 136%, y que incluso los precios que ofrece Pemex a los distribuidores se han incrementado mucho. Me puse a hacer la tarea porque pues esta situación tiene muchos aristas. Tiene que ver en una parte con la crisis energética de Texas, tiene que ver con una demanda extraordinaria que se da pues en una temporada de frío atípica, pero en nuestro país lamentablemente esta situación también se liga a un fenómeno sobre el que quiero llamar su atención, y es que, bueno, derivado también de lo que usted dijo en su informe a 100 días, se ha logrado reducir de manera tajante lo que es el robo de combustibles con la estrategia de combate al huachicol. Sin embargo, todo indica, señor presidente, y tengo los datos a la mano, que quienes se dedicaban al robo de gasolina y diésel se fueron al robo de gas LP, generando un fenómeno que, bueno, pues ya se le llama el huachigas. Tenemos estadísticas, señor presidente, que hablan de que hay por lo menos detectadas 83,000 tomas clandestinas de gas LP. Esto implica que a la Federación, a Pemex, se le están robando 103,000 toneladas de gas LP al mes, y esto representa un quebranto de alrededor de 30,000 millones de pesos al año. Sabemos que en particular Pemex pues, es el actor preponderante en esta industria, es quien modula los precios, y si a Pemex le están robando 30,000 millones de pesos cada año en términos de lo que es el gas, evidentemente esto le afecta en la posibilidad de llevar precios más competitivos a los consumidores a través de la red de distribuidores. Señor presidente, es evidente que esta situación pues, no se puede tolerar, no se puede, digamos, soportar de ninguna manera pues, una situación en la que se le está robando abierta y descarnadamente a la Federación, y esto implica corrupción, implica que hay involucradas mafias, implica que incluso pues, hay un trabajo interno, porque robar en los ductos de gas LP pues, es un asunto muy peligroso. Entonces, señor presidente, llamarle la atención sobre el tema y preguntarle si habría la manera de que la Federación, su gobierno en particular, pues intervenga en este asunto. Sí, estamos combatiendo el huachicol pues, en todas sus manifestaciones. El robo de gasolinas, de diésel, gas, también el contrabando de combustibles, y seguimos haciéndolo. Acerca del precio, nosotros tenemos el compromiso de no aumentar el precio de los combustibles, incluido el gas. Esto es gasolinas, diésel, gas, la luz, en términos reales, es decir, que no aumenten por encima de la inflación. Y es una recomendación constante de la presidencia hacia Hacienda, hacia Pemex. Ayer, como todos los lunes, se informó sobre los precios. A ver si tenemos la lámina del precio del gas. Porque la Procuraduría de la Defensa del Consumidor lleva a cabo un monitoreo diario. Y sí, habían aumentos, y ha habido ahora, lo destacó la encargada de despacho de la Procuraduría, Berenice, de que hay una disminución en los últimos tiempos. Vamos a estar observando este comportamiento, y al mismo tiempo vamos a estar también combatiendo el huachicol. No hay ninguna posibilidad de que se restablezca el robo de combustible, porque no dejamos de combatir el huachicol y lo vamos a seguir haciendo. Y sí, tienes razón, del robo de gasolinas pasaron al robo de gas, pero ya estamos enfrentando este tipo de ilícito, y también lo del contrabando de gasolinas se está atendiendo. Por eso la iniciativa que presenté sobre hidrocarburos, para tener más control, porque en la pasada administración, a partir de la llamada reforma energética, entregaron más de 1,000 permisos de importación de gasolinas. Entonces, un desorden completo, o un desorden bien pensado, ordenado, para permitir todos estos ilícitos. Entonces estamos viendo eso. El asunto, señor presidente, en este tema en particular es que bueno, el robo de gas representa actualmente el 14% de la demanda en el país. México es uno de los mayores consumidores de gas, tengo entendido, a nivel mundial somos el número 7. Este robo representa la demanda de gas de países completos como Ecuador y Colombia. Entonces es muy grave la situación, la verdad. Yo por eso quise hacer la investigación y llamarle la atención sobre en particular, ¿no? Sí, y se va a seguir combatiendo el robo. Bien. Claro, le agradezco muchísimo. Una segunda pregunta muy breve, señor presidente, si fuera posible. Como usted sabe, Walmart vendió el año pasado a una empresa que se llama Alestra todos sus VIPs, todos sus suburbias, en colonias residenciales con un valor de muchos millones de dólares. Se supone que por esta operación debió haber pagado alrededor de 160,000 millones de pesos de impuestos. Finalmente Walmart pagó este año 8,000 millones de pesos, que es pues menos del 20% de lo que debió haber pagado. Y como ahora están también ellos protestando por el asunto del cobro de la luz, bueno, pues haría bueno que usted le encargue al señor secretario de Hacienda que revise si se pagaron los impuestos adecuados de estas ventas de cientos de edificios en todo el país, y bueno, pues si no quieren pagar la luz, pues que paguen los impuestos que deben por estas ventas. Muchísimas gracias, señor presidente. Sí. Sobre eso ya se pusieron al corriente
De todas maneras, vamos a revisar. La verdad es que tenían un adeudo por esa compraventa de alrededor de 10,000 millones. Y eso fue lo que pagaron el año pasado. Y era lo que les correspondía. Hablando con la verdad, no tenían ese adeudo de 160,000 millones. Eran de 8 a 10,000 millones de pesos. Y ya los pagaron. Sí, al principio, mal aconsejados por los abogados, los fiscalistas, decían que no debían nada. Pero se les convocó para que platicaran en el SAT, estuvieron de acuerdo y se convencieron que debían y pagaron el año pasado, Walmart. Lo de la luz es otro asunto, ahí se está buscando resolver este asunto en general con la ley que aprobó el Congreso, la reforma eléctrica. Con eso vamos a poder revisar todos estos contratos leoninos, pero va a ser en general y se va a avanzar. Ahora hay estos amparos, pero tiene que llegar hasta la última instancia, que es la Suprema Corte de Justicia. Y nosotros consideramos que no se puede declarar inconstitucional la ley. Y en el caso de que se declarara inconstitucional, yo ya lo he dicho y lo repito, como considero que es una injusticia que paguen más los usuarios domésticos que las corporaciones comerciales o empresariales, o sea que la tarifa que pagan los usuarios de clase media o de clase popular sea más elevada que la que paguen los grandes consorcios económicos, comerciales, financieros, pues yo no podría quedarme con los brazos cruzados. Si se llega hasta la última instancia y la Suprema Corte declara inconstitucional la ley, tendríamos que presentar una reforma a la Constitución, aún con el riesgo de que no se aprobara por no tener las 2/3 partes, pero estaría obligado a hacerlo, porque de lo contrario, pues me convertiría en alcahuete, en cómplice, y eso no. Muy bien. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.